Hola chicos, buenas tardes, buen día, dependiendo a qué hora ven este video. Bueno, pues me da gusto verlos saludar de nuevo y pues estamos ya prácticamente en la recta final de esta asignatura y espero que pues les haya servido mucho. Así es que bueno, pues el día de hoy con lo de la clase anterior terminamos prácticamente la unidad que tenía que ver con política educativa y el día de hoy vamos a empezar con una nueva unidad y vamos a revisar una nueva unidad que tiene que ver con la legislación educativa. Entonces, bueno, ya les estoy por ahí compartiendo mi pantalla. Recuerden que, bueno, veíamos que nuestra materia es política y legislación educativa. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la política. Y ahora, aunque lo hemos estado viendo y aunque hemos visto algunas situaciones que tienen que ver con la legislación y con las leyes que se emiten desde la política educativa, esto pues va obviamente muy de la mano. Entonces, vamos a ver precisamente qué es esta legislación. ¿Qué vamos a considerar nosotros como legislación educativa? Bueno, nosotros vamos a considerar como legislación educativa a todos estos instrumentos jurídicos que van a normar la educación en nuestro país y estos van a derivar a partir del artículo 3º constitucional, ya que es el que marca que la educación debe ser obligatoria. Y eh, también, obviamente, hay más artículos, que es lo que vamos a ver en esta semana, que tienen que ver precisamente con la legislación. No solamente sí, es la base el artículo 3º, pero también tenemos más artículos. Y de esta ley, del artículo 3º, se derivan algunas leyes secundarias, como es la Ley General de Educación, las leyes de educación de cada uno de los estados, de la Ciudad de México, y algunas leyes, como vimos, secundarias, como vimos en el caso de la política, que han estado vigentes y que se han quitado y que se han cambiado y que se han reformado. Entonces también todas ellas derivan del artículo 3º constitucional y obviamente es el que tiene que ver precisamente con la legislación. Entonces, pues bueno, entendemos así a la legislación educativa y pues avanzamos. ¿Cuáles son los artículos más importantes? Pues bueno, el artículo 3º, ¿no? Ya decíamos, es la base, es el fundamento de todo lo que nosotros vamos a ver y de la educación, de hacia dónde o cuál es el camino que rige a la educación. Entonces, ahí en el material de esta semana les dejo todo el artículo 3º completo y les dejé marcados también las reformas que ha tenido a través del tiempo y las últimas reformas que son de 2019, ¿no? Pero dentro de lo básico que debe decir el artículo 3º, dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación, Estado, la Ciudad de México y los municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Aquí sí vemos, ya vemos que se tiene que garantizar todo el tipo de educación. Sí va a ser, ahí dice incluso la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. La media superior serán obligatorias. Entonces vemos que ya hay una obligatoriedad de la educación por parte del Estado hasta la educación media superior. Dice, la educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Entonces ya hablamos aquí de la educación inicial y la educación inicial la vamos a considerar nosotros a partir de los 40 días, o sea, habla de los primeros 1000 días del nacimiento, ¿no? Después del nacimiento. Entonces, esa importancia de las guarderías, de tener eso, es hasta los 1000 días, hasta antes de los 3 años. A partir de los 3 años empieza el preescolar, que son 3 años de educación preescolar, 6 años de educación primaria, como lo veíamos, 3 años de secundaria, 3 de media superior y la superior, que puede tener una variabilidad entre 4 años, 5 o dependiendo de la carrera que se elija, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que el Estado tiene que garantizar esa educación y es parte del funcionamiento del Estado y del funcionamiento de todo el sistema político y que obviamente va a estar justificado con la legislación.
Hablamos de que también dentro del artículo, ahí ustedes lo van a poder revisar todo porque sí es un poquito largo y tiene algunos puntos que a ustedes les pueden interesar. Sería demasiado que aquí yo les expusiera todo o leyéramos todo el artículo tercero, pero sí algunos puntos importantes. Por ejemplo, algo que se ha recalcado mucho en este periodo de gobierno es acerca de este párrafo que dice el artículo tercero. Dice, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Esto que había sido, como veíamos, un punto pues álgido con la reforma de Enrique Peña Nieto, se convierte ya a decir que, bueno, se va a volver a revalorizar al maestro, que era algo que se ha estado pues proponiendo mucho incluso en en los diferentes spots televisivos y todas esas cosas. Pero no solamente el artículo tercero constitucional, y por ahí estaba lo que decía de la fracción décima. ¿Cuándo será entonces obligatoria la educación superior? Bueno, ahí dice que en los términos que marquen las escuelas y que se dará toda la garantía para que los alumnos puedan acceder precisamente a esta educación superior, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno, ese es el primero y esa es la base de donde derivan todos, pero no solamente ese. Nos vamos al artículo quinto constitucional, donde nos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nos da esa libertad para que nosotros podamos estudiar lo que queramos para tener esa libertad de profesión. Entonces, es una garantía individual. Recuerden que la Constitución está dividida su primera parte en garantías individuales y lo demás ya que tiene que ver con la conformación del Estado mexicano. Entonces, bueno, aquí nos da esta libertad de profesión, de dedicarnos a lo que sea, siempre y cuando obviamente sea lícito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esté dentro de la ley y que no sea algo que vaya en contra, ¿no? También dice, y es otra parte importante que tiene que ver con la educación, es que se determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Entonces, aquí es donde se fundamenta precisamente la emisión de títulos y cédulas profesionales. Para que yo pueda ejercer, por ejemplo, como maestro, necesitamos un título y una cédula que a la Secretaría de Educación Pública me tiene que otorgar. Entonces, hay una serie de requerimientos. Hoy en día ya se tramita en línea, pero entonces sí hay las profesiones que necesitan un título para su ejercicio, que va a ser diferente, por ejemplo, de los oficios. Por ejemplo, un carpintero, un mecánico, a lo mejor no como tal necesita un título para poder ejercer, pero sí un maestro, un doctor, un dentista, un abogado, son profesiones que sí necesitan un título para su ejercicio y por eso es que también el artículo quinto constitucional tiene que ver con lo que es la legislación educativa. Nos vamos de ahí hasta el artículo 31 constitucional, donde nos habla de las obligaciones de los mexicanos. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los mexicanos? En su fracción primera, y es la primera no porque sean menos importantes las demás, sino porque es básico, dice, nosotros, todos nosotros como mexicanos, somos responsables de hacer que nuestros hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas a recibir la educación obligatoria. Entonces, esta es la base. Yo como mexicano tengo la obligación de llevar a mis hijos a la escuela, siempre y cuando sean menores de 18 años y ahí viene la obligatoriedad y otras cosas, ¿no? En su caso también estamos obligados a que reciban la educación militar en los términos establecidos por la ley y participar como padres de familia en el proceso educativo al revisar el progreso y el desempeño, velando siempre por el bienestar y el desarrollo. Esto es algo que ya está ahí marcado, entonces es un poquito esa corresponsabilidad que tienen los padres de familia, porque no es solamente llevar a los hijos a la escuela. Y esta pandemia pues nos dejó eso, ¿no? O sea, el papá realmente se dio cuenta de todo el trabajo que hacemos y de cómo a veces pues dejamos mucha responsabilidad a la escuela. Entonces, por eso el artículo 31 constitucional tiene que ver con la educación, porque habla de las obligaciones de los papás de llevar a los niños a la escuela.
Y nos vamos de ahí del 31 hasta el artículo 73, donde nos dice las facultades del Congreso de la Unión. Entonces, ¿y por qué será importante estas facultades? Bueno, aquí en esta diapositiva lo podemos observar que dice, ¿no? Es una facultad del Congreso. En su fracción 25 nos dice establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en términos del artículo 3 de esta Constitución. Va a establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, medias superiores, superiores, secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. Entonces, el Congreso tiene esa facultad para establecer, por ejemplo, ahorita lo que está que es la UCICAM, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Entonces, ese sistema va a determinar, en este caso, las promociones verticales y horizontales, que a lo mejor vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces, por eso aquí está la base de donde partimos nosotros para que el Congreso pueda legislar y pueda emitir esas leyes secundarias que son reglamentarias del artículo 3, pero que también van a tener relación con otros artículos constitucionales, ¿sale? Como en este caso. Entonces, bueno, también otra parte es asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y de diversidad, ¿sí? Los títulos que se expidan surtirán efectos en toda la República Mexicana. Entonces, bueno, esto tiene que ver también precisamente con lo relativo a la educación, ¿no? Se tiene que mejorar, se tiene que buscarse las finalidades que tiene, que es inclusión, que es equidad, que es calidad, y entonces van a surtir efectos en toda la República Mexicana. Entonces, también por eso esta parte del artículo 3 tiene por ahí cierta relación. Otra de sus fracciones, también de este artículo, donde nos habla de estas facultades del Congreso, va a ser precisamente para expedir esas leyes que van tendientes a la promoción de la inversión. ¿Por qué la inversión? Porque vamos a hablar aquí de la ciencia y la tecnología, de generar ciencia, de la aplicación de esos conocimientos científicos y tecnológicos para el desarrollo nacional. También vamos a ver un poquito más adelante, ya en la última clase, cuál es la importancia de todo esto, por qué esta tecnología y esta innovación es importante. Entonces, al Congreso regular acerca de esto, nosotros lo que hacemos es tener mayor participación, o que también la parte educativa tenga una participación en esta parte de la ciencia y la tecnología, ¿sale? Entonces, después nos viene, por ejemplo, el artículo 123 constitucional, que nos habla de que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Entonces, hablamos del trabajo, pero obviamente también por ahí venía, y en algunos años más se hizo unas reformas al artículo 123, donde los patrones tenían que garantizar que hubiera escuelas cercanas a donde están los lugares de trabajo. Eso se ha modificado un poco, pero de todas formas se siguen expidiendo esas bases precisamente para las obligaciones patronales en materia educativa. Dentro de estas obligaciones que tienen los patrones en materia educativa es dar, por ejemplo, a sus empleados capacitación y adiestramiento, que puede ser, ustedes han visto que en las empresas se ayuda a aquellos obreros que no han terminado la primaria o la secundaria, entonces se considera como una de las obligaciones de los patrones el apoyar precisamente en esta materia educativa para capacitar a sus trabajadores. Y también este artículo 123 en su apartado B va a regular la relación que tienen todos los maestros o todos los que se dedican a ser maestros en el sector público. Van a estar regulados por el apartado B del artículo 123 porque son los patrones, digamos, el Estado es el patrón de todos estos maestros, entonces todas las relaciones laborales de los maestros se regulan por el apartado B en el 123. Ajá. Y bueno, ya por último y para terminar, vamos con el artículo 130, que es la separación de la Iglesia y el Estado,
porque pues aquí hablamos de la laicidad de la educación. Entonces, por eso es importante también el artículo 130 y pues ahí están los apuntes. Espero que haya quedado claro y que tengan una excelente semana. Les voy a dejar por ahí cuál va a ser el trabajo y muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien, chicos. Hasta luego.